Hola nenes, es que tengo tantas grabaciones y no sé por dónde empezar. Ya sé. ¿Qué tal si empezamos por el principio? En resumidas, estaba investigando la tan infame criatura del bosque. Entonces les mostraré algunas cosas interesantes que encontré en el transcurso de la investigación, para tomar en cuenta, y después de eso hablaremos del misterio en sí. La animación de trotar de un pez. Esta animación es rara de ver, puede ocurrir cuando un policía persigue a alguien, o cuando un peatón quiere regresar a su moto, estos son ejemplos. No sé si sabrán, pero trotar no es lo mismo que correr, la animación de correr es muy vista en los peatones porque corren cobardemente del peligro. Pero trotar, quiere significar adentro. Perdón, quiere significar perseguir, alcanzar. Y un peatón no hace eso generalmente. Otro ejemplo de trotar, como cuando está en una riña con CJ. Los autos que caen al vacío. Ocurre cuando te alejas de una calle como esta, y los autos se hunden al vacío porque la carretera dejó de tener colisión al parecer. Aquí más de cerca, para que se den la idea. Tratamos algo casi igual, en un vídeo anterior. Motos sueltas en la carretera. Observen con atención la carretera. Ahora que tengo este mod, veamos qué onda. El mod lo identifica como un peatón, y no como un peatón en coche. A ver de nuevo. Ahí tenemos a un motociclista. Y ahora no. En menos de un segundo. Ridículo. Aquí tengo otra grabación rarísima. Miren bien con atención. Me dejó confuso en verdad, nada tiene sentido. No sé qué decir, pero esto es un bug, en bruto, seguramente. A ver si alguien desmiente esto. Los ladrones. Estos conductores criminales, son fácilmente vistos si activas el truco de tráfico agresivo. Son raros de encontrar, pero usando el truco aparecerán más seguido. Básicamente, lo que ocurre es que un coche policía seguirá un coche con ladrones, y se arma una riña y toda esa onda. Algunos ladrones tienen la suerte de salir con vida del encuentro, por diversas razones, y algo así podría ocurrir. Miren. Mientras yo estaba ahí, literalmente el tío gilipollas, ladrón, con un arma, iba a dirigirse al bosque. Entonces, si hay un tráfico agresivo, y nos quedamos cerca de una ruta por un largo tiempo, podríamos ser capaces de encontrar una criatura del bosque, por así decirlo. Algo así le tuvo que haber ocurrido a este cazador de misterios gringo, David Austin, que encontró algo extraño en los bosques, pero este caso es más complicado, pues encontró un tipo de pez diferente, que usaba una animación de trotar. Raro. Popcycle Criminals. Sí, cuando estaba investigando la densidad de población, noté un grupo de gente llamado los criminales, entonces quise ver si se trataba del caso anterior del que les hablé. Puse mucha densidad de estos en la playa. El resultado. Son simplemente un tipo de pez, no hay persecuciones policiales ni nada, ya que esas persecuciones son producto de un tráfico agresivo. Dato curioso, Criminals, está mal escrito. La ruta peatonal oculta del juego.
Me impresioné cuando descubrí esto. Estaba viendo los nodos del juego, o caminos, o paths, o como quieran llamarlos. Lo trazado en verde significa camino peatonal. Noté que en el monte Chiliad hay todo un caminito verde que dirige hasta la cabaña. Por ejemplo, en el pueblito de Angel Pine, trazado en verde, notarás peatones en las calles, que siguen los caminitos mostrados acá. Lo extraño es que en el monte Chiliad no vas a ver ni un peatón caminando en el caminito verde. Como ya dije en un vídeo anterior, algunos nodos son para misiones, y otros para el juego en modo normal. Este caminito verde es utilizado en la misión Badlands. Los agentes del FBI dan vueltas alrededor de la cabaña. Y cuando estaba persiguiendo al pibe que tenía que matar, me encontré un policía en medio del camino. Básicamente, hay un uso de estos nodos en el juego. Y pueden ser reutilizados de esta manera. Saquen a un peatón, jódanlo, que se ponga a seguir la ruta. La seguirá, créanme. A veces se atasca, solo jódanlo más. Bueno, al final pudimos lograr que el peatón recorriera el camino verde. ¿Una ruta del inframundo es reutilizable? Vamos a probar con ese que creo que es el Casino Calígula. Puse un suelo que no tiene texturas, no sé por qué. Y el casino que ven es una copia del original, está en la misma posición. El original no es renderizado cuando estamos en el mundo real, por así decirlo, y por eso hice una copia para guiarme. Voy a poner unos vallas a ver qué ruta siguen. Holodomor, parece que sí siguen la ruta. Mira cómo este quiere subir por las escaleras. Ahora bajaré la plataforma para ver si siguen las rutas. No, para nada. Al parecer la altura es un factor importante en esto de los caminos. Ahora subiré para que vean la comparación. ¡Qué verga! ¿Qué hice? Si solo moví un poco la plataforma en el eje Z. Gente, para arreglar esta confusión, coloqué una plataforma que abarca la mitad del casino, y otra plataforma que está más abajo y que no llega a alcanzar el suelo del casino. El resultado es que los peatones solo aparecen en la plataforma que imitaría el suelo del casino. Miren la mitad. Y ahora miren las dos mitades, no se confundan porque una mitad me salió sin texturas LOL. Además, cuando entré en el casino y armé un despelote, la sangre y el fuego seguían estando en el casino del cielo. Así que concluimos. La altura es un factor importante para las rutas de los pets.
Estos no seguirán la ruta si está muy por encima de ellos. Hay muchos tipos de rutas, y mejor dejemos de llamarlos rutas, caminos o nodos, de ahora los llamaré pads. Por ejemplo, en ese pad verde del monte Chiliad no spawnean peatones. Otro ejemplo, el pad rojo de los autos fantasmas del monte Chiliad, solo en este sector está configurado para que spawneen los autos, que posteriormente seguirán el camino. Si hay un pad configurado para que los peatones spawneen en él, se necesita una plataforma a una altura similar a la del pad, para que estos aparezcan. Ahora sí, criatura del bosque. ¿Estuviste investigando, Bo? Sí. ¿Cuánto? Mucho tiempo. ¿Cómo? Podando los bosques, pintándolos de leche, usando trainers avanzados, climas lluviosos, climas de niebla, partida al 100%, trucos de medianoche, usando tráfico agresivo, pausando el tiempo, etc. ¿Encontraste algo? No. ¿Existe entonces? No lo sé. Solo soy una persona con un GTA San Andreas. Si fuéramos una mente colmena de 4000 personas, invirtiendo solo 30 minutos cada uno, llegaríamos a un total de 2000 horas. Que es mucho más tiempo de investigación. Avistamientos de esta criatura, vendría a ser este. Los demás avistamientos no cuentan, porque son otro misterio. Peatones en el bosque. Este otro misterio, trata de peatones que por alguna razón, se extraviaron en el bosque. O que spawnearon en el bosque. Es posible, creo yo. Monte Chiliad Horror Voices. Este misterio, es algo parecido a la criatura, y a todo lo que tratamos. Básicamente, David Ustin, encontró un peatón que se dirigía a su perdición. En el proceso de caída el peatón gritaría, explicando así los rumores de los gritos del Monte Chiliad. ¿Tiene sentido? Bueno, note algo, los peatones sueltos siempre intentarán acoplarse en un pad verde. Y qué coincidencia que haya un pad verde justo aquí en la cabaña, si un peatón apareciera aquí, entonces se iría hasta acá. Herramientas para cazar. Abajo en la descripción les dejaré las herramientas que utilicé en esta caza, para que ustedes también usen. Entre las herramientas, tenemos a los clásicos. Cámara libre. Amazing Screenshot. Gravity Gun. Menú de trampas. Y las nuevas herramientas son. El trainer avanzado, de Zolika 1351, tienen que presionar F7, y moverse con 2 y 8 del numpad, y aceptar con 5, y denegar con 0. Dato curioso, no sé por qué, pero cuando instalo este mod y presiono el scroll del ratón, CJ se mueve a super velocidades. Bosque despejado, básicamente lo dice el nombre, Baco Bellón, y Shady Creeks estarán blancos, como la leche, y casi sin árboles. AP1, Beta, R2. El visualizador de pads. Solo tienen que entrar a la carpeta Tools, a Pads Viewer, y editar la dirección del directorio en Settings, y podrán usarlo. Te mueves con las flechitas del teclado, y para acelerar presiona Shift derecho. Bueno, eso fue todo. Nos vemos en una próxima, creo que estaré ausente por un rato. Salud 3.